El siguiente video contiene algunas imágenes de una televisora, entonces no estoy seguro de poder utilizar el 100% del contenido, esperemos que sí, pero es que el tema está muy llamativo. Estados Unidos considera Paraguay el lugar más seguro. Esto está bien interesante, me gustaría escucharlo, al menos el título a mí me llamó la atención. Tampoco estoy totalmente seguro que toda la información que vaya a salir en el video que vamos a reaccionar es verídica. Eso sí, yo les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes verifiquen la fuente y ustedes saquen sus propias conclusiones. Al final de cuentas, aparentemente es de un noticiero. Yo espero que no me pongan copyright por este problema de siempre hay que tener mucho cuidado con el contenido que se reacciona, porque sobre todo en el tema de televisoras son muy celosos con su contenido. Igual vamos a ir viendo a ver cómo le hacemos. Si por algún caso hay algún problema, yo espero que no, vamos a platicar de esto. O Departamento de Estado dos Estados Unidos declara que o Paraguai é dos países mais seguros da América do Sul, inclusive recomendando isso para os seus cidadãos. E a mídia paraguaia, logicamente, tenta distorcer isso aí, já falando que alguém se equivocou e muitas outras coisas. Vamos acompanhar comigo o noticiário e tirem vocês mesmos as suas conclusões. Creo que no leyeron lo que referenciaba. Por lo que estoy viendo, el canal es portugués. Bueno, por algunas razones, algunos clips están en portugués, porque no sé, a lo mejor son de Brasil. Pero bueno, vamos a tratar de entender todo. Comparten un link de Estados Unidos que hace una advertencia todos los años a sus conciudadanos diciéndole cómo es el nivel de seguridad en general de los países que pueden elegir como destino. Entonces, anualmente Estados Unidos va actualizando ese informe diciendo esto es Paraguay y tengan cuidado con esto en particular. Y voy a ir al informe de Aliana, me voy a levantar aquí para ir a lo que dice. No sé quién es Pedro Aliana, vamos a ver, vamos a buscarlo. Vicepresidente de Paraguay, ok. Así vamos también teniendo un contexto, porque, perdonen, pero yo no me sé los nombres ni de los políticos de aquí, menos de los de Paraguay. Aparentemente aquí, según Pedro Aliana, que es el vicepresidente de Paraguay, dice que Paraguay es ejemplo de estabilidad y seguridad en América Latina. Estados Unidos nos reconoce como uno de los países únicos en la región plenamente seguros para sus ciudadanos. Así lo confirma la última evaluación del Departamento de Estado norteamericano. Este reconocimiento habla del trabajo serio que venimos haciendo, de nuestras instituciones, de las fuerzas de seguridad y del compromiso diario de la gente. Paraguay es un país que avanza y se inspira confianza. Bueno, esto, la verdad es que yo a los políticos no les creo nada. Sinceramente, a ningún político de ningún país, desde Trump hasta Maduro, todos son unos mentirosos. Todos. Así que yo confío en lo que ustedes me digan. Si ustedes me dicen, mira, yo jamás he tenido ningún problema de seguridad, yo a ustedes les creo. A la gente del pueblo, a la gente de la ciudad, a la gente que vive el día a día. Los políticos son mentirosos y obviamente que a ellos les conviene decir y repetir las palabras de Trump si es que eso fue lo que dijo. Pero claro, como les digo, si ustedes me dicen que es cierto, yo les creo. Pero si ustedes me dicen que es mentira, entonces no hay problema, desmentimos también eso. Igual sigamos escuchando. Paraguay es un país que avanza y que inspira confianza. Primero, no es un reconocimiento porque en realidad Estados Unidos no puede venir a evaluar cómo es el nivel de seguridad de Paraguay, salvo que sea para sus conciudadanos como una advertencia de si van a viajar acá, tengan en cuenta esto. Siguiente tuit, que es el de Angie Duarte, la ministra de Turismo. Y la ministra de Turismo me parece más chocante aún porque ella comparte el link que por lo visto no leyó. Y dice, excelente noticia para Paraguay. Estamos orgullosos de anunciar que el departamento... Ok, es una crítica. Me gusta cuando critican a los políticos de su país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce a Paraguay como uno de los países plenamente seguros para turistas, gracias al esfuerzo del presidente Santiago Peña y a todos los que trabajan con él. Especial agradecimiento al ministro del Interior, Enrique Riera, por su incansable lucha por devolver la tranquilidad, dice, y recuperar la seguridad de todos los paraguayos. Entonces yo ayer, cuando estaba preparando la producción de La Lupa, digo, che, qué bueno esto. Porque Paraguay tenía un informe del 2022 que publicábamos nosotros y publicaba el diario Última Hora, que decía, Paraguay es un país de advertencia en materia de seguridad para los Estados Unidos. Sí. ¿Recordarás eso? Sí, claro. Entonces yo dije, cambió la situación y qué bueno. Así como cargaba también en la agenda de hoy, y hablamos con él, una charla con Diego Pérez. Que también, o sea, también medir nuestra seguridad por algo que digan los gringos o bueno, los estadounidenses. En este caso ni los estadounidenses.
los políticos estadounidenses. Pues al final de cuentas nos debería de dar igual hasta cierto punto. Lo importante realmente es la sensación que tienen los ciudadanos, la sensación que tiene la gente del país. Quizás suene duro, pero qué fregados me importa a mí lo que piense Estados Unidos de mi seguridad, si realmente mi población no está segura. Es como que viniera a decir aquí el presidente de Estados Unidos, no, es que Guatemala es un lugar muy seguro para vivir. Yo, en lo personal, sería el primero que diría, tremenda mentira, esos gringos ni viven en Guatemala como para que estén diciendo eso, porque aquí en Guatemala lo último que tenemos es seguridad. Eso lo digo yo, pero ustedes como paraguayos, ustedes tienen su propia opinión. Que es de DINAPI, porque Estados Unidos en otro informe dice que Paraguay ha hecho muy bien la tarea en materia de combate a la falsificación, pero que todavía falta que el Poder Judicial y la Fiscalía se pongan a la altura. Pero que DINAPI hizo bien las cosas. En la misma línea dije, hay que llamarla a Angie Duarte para destacar esto y al ministro Riera para destacar lo de la seguridad, si es que es cierto que dice eso. Claro. Entonces entré al informe, Tere. Y cuando entré al informe, y ahí pueden ver el link con el informe en sí que les compartí, me encontré con que dice exactamente lo mismo que el 2022. No cambió nada. No. Y por lo visto eso no vieron en el momento en que compartieron esto, pero te quiero leer el informe reciente. Y el informe reciente dice lo siguiente: Paraguay nivel 1, ejerce precauciones normales, remitido tras revisión periódica, ejerce mayor precaución debido al crimen en los departamentos de Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro. Y agrega, departamentos de Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro, nivel 2, ejerce mayor precaución o extrema mayor precaución. Grupos criminales están activos en estas áreas, dedicándose al contrabando de armas, drogas y otros bienes a lo largo de la frontera noreste de Paraguay con Brasil. La presencia policial en estas zonas es débil debido a los riesgos. Atende bien. Los empleados del gobierno de Estados Unidos que trabajan en Paraguay deben obtener autorización especial para ir a Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro. Entonces, después miro el informe 2022. Ok, o sea, omitieron toda esta parte los políticos en su tweet. Obviamente, porque no les conviene. Y digo, ¿cuál es la diferencia con el informe 2022? Y dice, la única diferencia es que en aquel entonces se advertía respecto al COVID-19 y decía, ejercer precauciones normales, nivel 1, ejercer precauciones normales. Algunas áreas presentan un mayor riesgo de criminalidad. Los Centros de Control de Prevención de Enfermedades determinan que Paraguay tiene un alto nivel de COVID-19. En materia de seguridad, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro y Concepción, nivel 2, ejercer mayor precaución. Elementos criminales transnacionales están activos y participan en el tráfico de armas, drogas y mercancías. La presencia policial es limitada. El personal de gobierno de Estados Unidos debe notificar con anticipación si va a viajar a estas áreas. La única diferencia entre el informe de 2022 y el informe es lo del COVID que se dio a conocer ahora 2025 es el tema COVID-19. Después no hay una diferencia. Y si tenemos la captura del video que les compartí también, ese video les pido que ingresen, por favor, les pido que ingresen al link que comparte Angie Duarte y se van a encontrar que es una advertencia para viajes 30 de abril 2025. Al entrar, dice nivel 1, ejercer precauciones normales. Y van a entrar en esta parte que dice Country Security Report. Y cuando entran en eso, ingresan aquí y les va a desplegar esto. Escriben, sigan nomás, escriben Paraguay aquí en el buscador y les va a vincular al último reporte que tienen respecto a Paraguay. Aquí lo que está también exponiendo es que los políticos nada más ponen el titular que se les cruzó en la mente o que alguien les dijo, mira, dijeron algo bueno de Paraguay y solo eso. Ni siquiera se metieron a revisar el link de todo lo que estaban diciendo realmente. Que como les digo, al final de cuentas, ¿qué nos importa qué dice Estados Unidos? Aún así, pues también es un reflejo de cómo nos ven como países en otros lugares. Sobre todo para el tema de turismo, para el tema de visitas de otros países, incluso de migración, pues también tiene mucho que ver. Vincular a el último reporte que incluso lo pueden descargar en PDF y les va a salir esto, que es del 15 de abril del 2024. Y cuando ingresan, que es lo que está vigente hasta el día de hoy, dice, la alerta de viaje vigente del Departamento de Estado de Estados Unidos a la fecha de publicación indica que los viajeros deben tomar precauciones habituales. Y atendé, la delincuencia generalmente no es violenta, pero el uso frecuente de armas blancas y de fuego durante robos y delitos callejeros crea la posibilidad de daños graves. Estadísticas recientes e incidentes de alto perfil indican una creciente predisposición de delincuentes a usar armas de fuego. Los delincuentes se dirigen a quienes consideran ricos, incluyendo a los expatriados. Los delitos relacionados con el hurto, como el robo de vehículos, los allanamientos y las incursiones esporádicas en vivienda, plantean desafíos tanto en el centro de las ciudades como en zonas rurales. En las zonas urbanas,
Y en el transporte público son comunes incidentes como el carterismo, asaltos, robos y hurtos a nivel nacional y en la capital Asunción. La policía de Paraguay reconoce que el problema es el número real y mayor que se ha reportado. Muchas personas no denuncian los incidentes por falta de confianza en el sistema judicial. Los ladrones se hacen pasar por personal de servicio, por ejemplo, carteros, lectores de contadores de agua, electricistas, repartidores de mantenimiento, para acceder a viviendas. A veces visten uniforme y viajan en furgonetas o automóviles, no permitan que las personas entren a su domicilio y sigue diciendo un montón de otras cosas, donde inclusive advierte respecto a el problema que se da en rutas con los camiones. Sí, con los piratas del asfalto. Piratas del asfalto. No, si yo soy turista no voy a elegir Paraguay como destino con todo esto que acabas de leer. Pero lo que me preocupa, Tere, es que no hayan leído el informe que publicaron. Porque Claro, o sea, digamos, sí, podemos decir, sí, con el título que puso el vicepresidente y la ministra, uy, sí, muchos turistas van a decir, yo quiero ir ahí. Pero los que realmente lean los informes que hizo Estados Unidos, los que de verdad se informen, digan, vamos a ver qué dijeron en esa nota, se van a dar cuenta que Estados Unidos no dijo que Paraguay era el mejor país. Ahí especifica todo lo que sucedió realmente en sus investigaciones a través de las personas que tienen en Paraguay. El presidente Pedro Aliana en ejercicio publica algo que no dice el informe. ¿Pero esto está en inglés o está en español? ¿Se puede traducir directamente o cómo? No, porque a lo mejor, no sé. En cualquier parte uno puede traducir esto hoy. No sé, pero pregunto. Pero les pido que lean. Y si hay alguien del gobierno que está viendo, que por favor le adviertan al vicepresidente que hay que leer. Angie Duarte, que en realidad el informe es el mismo que en el 2024, que en el 2022, perdón, y que no dice lo que ellos dicen que dice. Qué loco, la verdad. No quiero entrar yo en polémicas. A mí los políticos, como les dije yo, desde el principio del video, sin siquiera saber de qué iba a ir el video, yo les prometo que no lo había visto. Yo les dije, los políticos son mentirosos. Desde Trump hasta Maduro, hasta Putin, hasta Kim Jong-un, hasta todos los presidentes que ustedes conozcan, absolutamente todos son una bola de mentirosos, una bola de ratas, y siempre hay que tener cuidado con lo que dicen. Se lo digo porque lo vivo en carne propia todos los días, como el presidente sale a decir, no, es que estamos haciendo el bien por el país, se va a tomar fotos con la gente y que no sé qué, mientras los homicidios, los ataques, los asaltos, las cosas violentas en Guatemala cada día están muchísimo peor. Pero bueno, así es como muestran las cosas. Yo, como les dije, a los que les creo es a ustedes, que me van a dejar sus comentarios. Ustedes me van a dar su percepción, su retroalimentación. Me van a decir, mira, aquí donde yo vivo es lo más tranquilo que existe. O ustedes me van a decir, mira, aquí realmente la verdad es esto y esto y esto. Yo a ustedes les creo, a los políticos no. Gracias por haber visto este video, y si quieren que me corte la barba me lo dejan en los comentarios. Es que me la he dejado crecer un par de semanas. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.